tubo o varios tubos donde recibían todo este lodo y tenía aquí un manómetro. Entonces, el nodo 2, teoría la llave aquí del nodo 2 y veía la presión. Cerraba, quería medir la presión del nodo 3, abría por acá la llave del nodo 3 y medía la presión. Ese sistema inicialmente tenía un problema, porque, ¿y cuál era? Pues, digamos, hacer todo el recorrido de la presión en la manguera hasta acá, entrar acá al buje, entrar acá por debajo de la válvula, subir al manómetro, pues eso me implicaba un error grande en la medición de la presión. Con base en ese tema, pues se planteó la necesidad de poder instrumentalizar mejor este aparato. Por eso es que tenemos este dispositivo electrónico para medir presiones. Entonces aquí Alcides nos va a hacer la muestra de cómo medir la presión. Entonces nosotros en el ensayo vamos a hacer pérdidas por accesorios. Gracias, Alcides. Entonces vamos a calcular las pérdidas por accesorios en una ampliación de diámetro. Vamos a hacer el cálculo de las pérdidas en una reducción. Vamos a hacer el cálculo de pérdidas por fricción en un tramo de una tubería de PVC. Y vamos a hacer el cálculo de las pérdidas por fricción en un tramo de tubería de hierro galvanizado. Y adicionalmente, aprovechando que todavía tenemos el Venturi, vamos a mirar para qué se utiliza el Venturi. Entonces, básicamente lo que se hace es tomar presiones antes del Venturi, de la garganta del Venturi. El Venturi, para que ustedes me entiendan, es como un corbatín alargado. Entonces, ¿cuál es la idea del corbatín alargado? Yo disminuí el diámetro en una distancia muy corta para determinar o producir una gran pérdida de energía. ¿Con qué objetivo? Que ese descenso de presión yo lo pueda convertir en caudal y estimar el caudal que estaría circulando por la tubería. Para medir ese cambio de presión o ese descenso de la presión, se mide antes, exactamente donde empieza el Venturi, y en la garganta o en la parte más estrecha del Venturi. Entonces, tiene el diámetro normal, en un tramo muy cortico, como lo pueden ver ustedes, apenas de 1 centímetro, 2 centímetros, se reduce el diámetro mucho más de la mitad. Ese pedacito de diámetro reducido también son unos cuantos centímetros, unos 4 o 5 centímetros. Ahí es donde se toma la segunda presión y después, paulatinamente, se vuelve a alargar el diámetro para volver a recuperar su diámetro normal. Entonces, está el diámetro. Hay un cambio brusco, una reducción brusca en un tramo muy corto. Está la garganta, un tramo muy cortico también. Y después se recupera el diámetro, pero no tan bruscamente, sino más gradualmente. Como un corbatín, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿O qué es lo que se hace? Con esta diferencia de presiones, uno entra a una gráfica o una ecuación y haya el caudal que está pasando por la tubería. Y esa era la forma antigua que se utilizaba para medir los caudales o estimar por lo menos el orden de magnitud, los caudales que pasaban por una tubería. Tenga presente que antes no habían estos caudalímetros electrónicos ni sensores de ultrasonido para mirar qué caudal estaba pasando, entonces tenían que ser formas indirectas. Y la forma indirecta es producir pérdidas, para que con esas pérdidas producir el caudal. Aquí había otro montaje que tenía más o menos la misma función. Este semestre ya no lo tenemos porque lo tumbaron. Espere. No, yo sé que es. Ya se regó. ¿Dónde está el video? Aquí está muy... Ahora se arriba acá. Aquí apagó. Es que la bomba está de mayor potencia de la que había antes, entonces llena muy rápido el tanque, sí. Entonces, antiguamente estaba el Venturi para medir los caudales dentro de una tubería a presión, y había otro que era el ensayo que yo les expliqué en clase, que era la placa al orificio. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que venía? Pues ahorita me llevo la idea que la quitaron. Entonces me perdí la explicación, pero bueno,
Es casi el mismo objetivo. Está el diámetro, viene una reducción, un orificio, y mido la presión antes y después. Y con esa presión antes y después calculo las pérdidas o el descenso de la presión, y hay unas gráficas para obtener el caudal o unas ecuaciones, y podría estar calculando